esposos Talía y Fernando Rivero, que tienen una invitación para hacerlos. Gracias. Bueno, los queremos invitar el domingo 25 de junio, después de misa, en el Salón St. Peter's, para asistir a una plática informativa que vamos a dar de 30 minutos aproximadamente, donde expondremos en qué consiste la donación y trasplante de órganos, cuál es la posición de la Iglesia Católica al respecto y cuáles son las condiciones para realizar una donación ética y moral. Contestaremos todas sus dudas que tengan y los invitaremos a llenar una forma para registrarse como donantes si así lo desean. El día de hoy vamos a estar aquí afuera en una mesita a la izquierda, repartiendo un folleto con la fecha y lugar para recordarles información al respecto. Y los esperamos el 25 de junio. Que Dios los bendiga. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar la plática. Es una breve charla de donación y trasplante de órganos. Al final tengo ahí un tiempo para que pueda presentar sus dudas, cualquier pregunta que tenga. Bueno, entonces vamos a comenzar platicando en qué consiste la donación de órganos. Para eso tengo un pequeño video aquí, voy a empezarlo. Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida, un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos que les salva la vida. Y otras miles de personas reciben córneas y otros tejidos que les devuelven la vista y la salud. El trasplante es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿En qué consiste? Todo comienza cuando un órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesitará un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es buena candidata para un trasplante, será colocada en la lista nacional de espera para trasplante. Una vez que la persona está en la lista, comienza la espera del órgano. Un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas de la lista de espera con los donantes. Los factores que se consideran para analizar la compatibilidad incluyen grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, grado de enfermedad del paciente, distancia entre el donante y el beneficiario, tipo de tejido y tiempo en la lista de espera. ¿Qué cosas no se toman en cuenta? Nunca se determina la compatibilidad de los órganos en función de la raza o el género. Tampoco se consideran los ingresos, la fama y la condición social para determinar la compatibilidad de los donantes de órganos con los pacientes en lista de espera. No se puede saber cuánto tiempo durará la espera. De hecho, algunas personas no reciben un órgano a tiempo porque la lista de espera es muy larga y no hay suficientes donantes disponibles. Es por eso que un promedio de 18 personas de la lista de espera mueren cada día. Imaginen cuántas personas podríamos salvar si todos fuésemos donantes. La mayoría de los órganos para trasplante provienen de donantes fallecidos. ¿De qué forma una persona se convierte en donante? Una persona llega al hospital con una lesión cerebral que pone en riesgo su vida como consecuencia de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o falta de oxígeno. Los médicos intentan salvar la vida del paciente, pero a veces
no se puede hacer nada. Existe una pérdida total e irreversible de la función cerebral. El paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando ser donante puede convertir un momento de pérdida en un momento de esperanza. Como las máquinas mantienen el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos, estos pueden ser trasplantados. Una persona puede dar vida a hasta 8 personas a través de la donación de órganos y mejorar la vida de 50 o más personas a través de la donación de córneas y tejidos. Pero ahora, cada minuto cuenta. Deben encontrarse receptores compatibles y los trasplantes deben realizarse rápidamente. El hospital se comunica con una organización de procuración de órganos. La organización maneja el proceso de recuperación de órganos. La organización consulta el registro estatal de donantes de órganos. Si la persona ya está registrada como donante, se lo informan a la familia. Si no lo está, le pedirán a la familia que autorice la donación. Se lleva a cabo un examen médico, revisan los antecedentes médicos y sociales. Y si la persona es elegible para ser donante de órganos, la computadora comienza la búsqueda en la lista de espera nacional para determinar pacientes compatibles. Los pacientes con mejor compatibilidad para cada órgano reciben una llamada de su equipo de trasplante. Esta es la llamada que significa una segunda oportunidad de vida. Entonces se realiza el trasplante. Un equipo quirúrgico recupera los órganos, las córneas y otros tejidos. Se envían los órganos a los hospitales de trasplante donde los pacientes y equipos de trasplante están esperando y se realizan los trasplantes que salvan vidas. Se deberá llevar un estilo de vida saludable y tomar medicamentos para que el órgano trabaje bien en su nuevo cuerpo. Pero una persona maravillosa ha dado el mejor regalo de todos, un regalo de la vida. Usted también puede tomar la decisión hoy de inscribirse en el registro de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Todas las edades son adecuadas, jóvenes o viejos, y todos los días son adecuados para inscribirse como donante. Puede registrarse a través de su oficina de licencia de conducir o puede inscribirse ahora mismo, en línea. Recuerde comunicar su decisión a sus familiares para que puedan apoyar sus deseos. Más de 100 millones de personas están registradas como donantes de órganos, pero todos debemos hacerlo para salvar más vidas. Visite donaciondeorganos.gov e inscríbase en el registro de donantes de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Visite donaciondeorganos.gov y comparta el regalo de la vida. Video introductorio simplemente es para ver que hay un déficit de personas que se registran como donantes y en qué consiste, ¿no? Lo que es la donación de órganos, pero nosotros como católicos muchas veces tenemos duda si es correcto o no es correcto hacer una donación de órganos. Entonces, el principal objetivo ¿sí? No, es poder platicar acerca de cuál es la postura de la Iglesia Católica. Vamos a ver, como dije hace rato, los principios morales que deben ser tomados en cuenta. Y una pregunta que parece muy simple al principio, pero no es compleja en sí, es ¿cuándo una persona ha muerto? ¿Cómo se determina si una persona ha fallecido o no? Entonces vamos a platicar. La Iglesia no tiene objeción, ¿sí? No tiene objeción alguna en que nosotros como católicos o cristianos donemos órganos que se utilicen para trasplante y salven vidas, ¿no? De hecho, vamos a ver cómo la Iglesia alienta esa donación y la aplaude. Y para eso me voy a apoyar de dos fuentes principales. Una es el catecismo de la Iglesia. Dice dos cosas. Dice acerca de los pacientes vivos, dice algo. Acerca de los pacientes fallecidos, dice otra cosa. Entonces, los pacientes vivos, dice que el trasplante de órganos es conforme a la ley moral, es decir, es válido, siempre y cuando no haya daños a la persona que está donando el órgano. Un daño o arriesgue su vida, ponga en riesgo su vida. Eso quiere decir que no podemos nosotros como vivos dar un órgano vital. ¿Por qué? Porque nos moriríamos, ¿no? Como el corazón, por ejemplo, o nuestros dos pulmones. Pero, por ejemplo, pueden dar un riñón. Tenemos 2 riñones. Pueden dar un riñón siempre y cuando esa persona pueda funcionar, pueda seguir gozando de salud con un solo riñón.
Hay otros órganos que se pueden donar parte de un intestino, por ejemplo. El pulmón tiene varias secciones que se llaman lóbulos pulmonares, se puede donar un lóbulo pulmonar si así se desea, ¿no? La condición, como dice ahí, que dice el catecismo, es que no haya un riesgo para la vida o salud de la persona que está donando. Ahora bien, ¿qué dice en cuanto a las personas que han fallecido? Digamos que es el caso más común. Cuando uno piensa en donación de órganos, piensa en donarlos cuando uno ya haya muerto, ¿no? Entonces, dice que después de la muerte es un acto noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de la solidaridad generosa. Tengo aquí un poquito más, dice, es moralmente inadmisible, es decir, que no es lícito si el donante o sus representantes no han dado su explícito consentimiento. Quiere decir, si ustedes no han dicho que sí, cuando estaban vivos, o sus familiares pueden donar un órgano, entonces no pueden de forma arbitraria alguien extraer los órganos para donación después de que haya muerto. Entonces debe haber un consentimiento, es muy importante el consentimiento, y es por eso que hay tanta necesidad de órganos, porque la gente no da su consentimiento mientras está vivo. Y ahora es mejor darlo cuando uno está gozando de salud. Cuando uno llega al hospital, si en caso de que tenga una enfermedad o un accidente, y ustedes ya no pueden hablar, ¿verdad? Obviamente no pueden dar su consentimiento, como que no es muy adecuado preguntarle a los familiares están pensando en otra cosa, ¿verdad? Los familiares están preocupados porque su pariente fue un accidente, porque su pariente está muy enfermo. Entonces los doctores llegan y preguntan si quieren ser donadores. Suena un poco imprudente en ese momento hacer la pregunta, ¿no? Y estadísticamente cuando eso sucede es muy baja la probabilidad de que los familiares digan sí, está bien, dono los órganos. Entonces es mucho mejor hacerlo de forma consciente, cuando uno está saludable, cuando uno está como estamos ahorita, pensar si vamos a ser donadores. Y el primer punto es dar su consentimiento. Dice, además, no se puede admitir la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte a la persona. Entonces, segundo criterio, un doctor no puede acelerar o provocar la muerte de la persona con tal de extraer los órganos y usarlos para donación. Las otras personas piensan que no quieren ser donadores, no quieren poner en su licencia de conducir que quieren ser donadores, porque ¿qué tal si llegan al hospital y el doctor dice, a ver, licencia donador, está bien, ya no vamos a hacer nada por esta persona, vamos a dejar que se muera para extraer los órganos? Entonces no es así. Realmente el médico debe de tener como principal objetivo salvar la vida de la persona que está enferma, y si ya no se puede hacer nada, si la persona muere y fue donador, se extraerá el órgano. Entonces, esos dos criterios. ¿Qué más dice la Iglesia? El Papa escribió en inglés Evangelium of Life, Evangelio de la Vida. Entonces, esta encíclica, que es el Evangelio de la Vida, dice lo siguiente. Dice, la celebración del Evangelio de la Vida se debe realizar sobre todo en la existencia cotidiana, es decir, al día a día, vivida con amor por los demás y en entrega de uno mismo. El heroísmo cotidiano, hecho en pequeños o grandes gestos de solidaridad, alimentan una auténtica cultura de la vida. Entre ellos, merece especial reconocimiento la donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida a enfermos tal vez sin esperanzas. Entonces, San Juan Pablo II dice que es heroico, inclusive heroico, que una persona que dona sus órganos está cometiendo un acto heroico al posiblemente salvar a otra persona, la vida de otra persona. Entonces, aquí ratificamos la posición de la Iglesia. Entonces, tanto el Catecismo como San Juan Pablo II dicen, está bien, ¿sí? Pero hay algo importante que dice, es realizada según criterios éticamente aceptables. Entonces, realizada según criterios éticamente aceptables. Vamos a ver cuáles son esos criterios, vamos a hablar de 5 criterios. Ya platicamos uno de ellos, es que se debe dar un consentimiento informado, es decir, no debe decir sí quiero, y se le debe dar la información de cuáles son los riesgos y consecuencias de donar sus órganos, ¿no? Entonces, la persona que ya está informada, como ahorita yo ya los estoy informando, entonces si ustedes aceptan donar sus órganos, ya están dando el primer paso, que es un consentimiento informado. Segundo consideración, brevemente lo platicamos, en el caso de los donadores vivos, solo se puede hacer cuando no haya riesgos en contra de su salud, en contra de su vida. Tercer consideración, esto es importante, la persona que está donando o la familia del donador no debe de recibir ninguna remuneración económica, es decir, no debe de recibir dinero. No es moralmente aceptable, no es lícito que una persona venda los órganos de otra persona.
se deben recibir de forma gratuita. Es por eso que lo que es el número 4 dice: la asignación de los órganos debe de hacerse en base al principio de justicia. Es decir, que no se puede asignar el órgano en base, por ejemplo, a criterios racistas, de raza, de edad, de religión, o a quien tenga más estatus social, a un famoso, por ejemplo. No debe de ser de esta forma la asignación. Hay una lista de espera y puede decirse que el primero que se registró es el primero que recibe el órgano si se cumplen algunos criterios clínicos. Por ejemplo, lo vimos en el video: tipo de sangre, lo que es qué tan grave está la persona, qué tan probable sea que el órgano sea aceptado de forma satisfactoria. Entonces, cuestiones médicas y clínicas son las que se deben tomar en cuenta, y no cuestiones que tengan que ver con la raza, edad, religión, estatus social. Y el quinto y último criterio es que no se debe acelerar la muerte de la persona para que sus órganos sean extraídos. Es decir, ustedes, yo creo que han escuchado el término eutanasia. La eutanasia no se debe de buscar, es éticamente incorrecta. No es moral la eutanasia, ¿no? Entonces, la eutanasia y el suicidio no serán nunca, el suicidio asistido no serán nunca moralmente correctos. No es aceptable acelerar la muerte de una persona para que sus órganos sean disponibles con el objeto de ser trasplantados. Por lo tanto, los órganos vitales, como el corazón, solo deben ser removidos después de la muerte. Entonces aquí viene una pregunta que es un tanto controversial. Cuando digo no deben de ser removidos hasta que suceda la muerte de la persona, entonces viene la pregunta: ¿cuándo sucede la muerte? ¿Cómo se puede identificar cuando una persona está muerta? Se usaba lo que es un criterio cardiorrespiratorio, es decir, cardio del corazón, respiratorio de los pulmones. Una persona se creía muerta cuando su corazón se detenía o sus pulmones se detenían. Entonces uno decía: bueno, esa persona ya no tiene circulación, ya no tiene pulso, el corazón está parado, ya no está respirando, está muerto. Sin embargo, este criterio se ha reemplazado por un criterio distinto. Un criterio que causa mucha confusión, y ahorita voy a platicar acerca de él, que es lo que se conoce como muerte cerebral. En español, el término correcto sería muerte encefálica. Voy a explicar por qué. Se le conoce como criterio neurológico, que actualmente es legal, es aceptado por la ley como la muerte. Es también antropológicamente y moralmente aceptado. Es decir, muerte cerebral es muerte de la persona. Una persona con muerte encefálica es una persona que está muerta. Entonces, voy a definirlo como el cese irreversible de toda actividad del tronco encefálico y del cerebro, y voy a explicar por qué. Hoy en día se confunde varios términos. Se confunde lo que es un coma, o a veces escuchamos estado vegetativo, y la muerte cerebral. Muchas veces pensamos que es lo mismo, y no es así. Son términos muy distintos. Un coma y en un estado vegetativo, la persona todavía está viva. Una persona que está en coma, aunque esté inconsciente, aunque no dé respuesta alguna, aunque esté como dormido, está vivo. ¿Por qué? Porque su cerebro está vivo. Y vamos a ver por qué, si el cerebro está vivo, la persona está viva. Les voy a presentar un pequeño video, Muerte encefálica. Ahora definiré lo que es la muerte encefálica, también conocida como muerte cerebral o neurológica. Para ello es importante hablar un poco de anatomía. El encéfalo se compone del cerebro y del tallo o tronco encefálico. La corteza cerebral controla actividades complejas, como la lectura, escritura y el lenguaje. Si el cerebro llegase a sufrir un daño, la persona perdería la conciencia y pudiese entrar en un coma. En este estado, la persona sigue viva. Aún puede responder a algunos estímulos y en algunos casos recobrar la conciencia. Si es un daño fuerte, entran en coma, pierden la conciencia y entran en un estado de coma. Entonces, aquí se hace la primera distinción. Lo que se llama coma es la pérdida de la conciencia debido a un daño en el cerebro. Puede ser lo que se conoce como una contusión, en inglés un concussion, un golpe fuerte en el cerebro, y alguna parte que se dañe en la parte del cerebro, de la corteza, puede ocasionar este coma, ¿no? Sin embargo, la persona está viva, y vamos a ver por qué. Ahorita voy a empezar a hablar un poquito más a fondo, pero el cerebro sigue irrigando, sigue habiendo flujo sanguíneo, sigue habiendo respuesta eléctrica en el cerebro. La persona, aunque esté en coma, y esto es muy importante, puede respirar
aunque esté inconsciente. Si una persona que está en coma, está inconsciente, tiene todavía ese reflejo de respirar, tomar aire con sus pulmones. ¿Y qué hace la respiración? Hace que el corazón lata y irrigue oxígeno en todo el cuerpo. Entonces una persona que está en coma está viva. Ahora bien, la muerte encefálica es completamente distinta al coma. Esto sucede cuando el encéfalo en su totalidad, es decir, el cerebro, cerebelo, bulbo y tallo encefálico, ha dejado de funcionar irreparable e irreversiblemente. Si el encéfalo muere, la respiración cesa. Una vez que el corazón deja de recibir oxígeno, también el corazón morirá y dejará de latir, así como el resto de los órganos. Entonces aquí, en el momento en el que el cerebro, el cerebelo y el tronco dejan de funcionar, deja de funcionar también el pulmón. Entonces ya no puede respirar por sí sola la persona. El corazón, vamos a ver ahorita, necesita de ese oxígeno para latir, y entonces el corazón muere y deja de irrigar sangre. Entonces todas las células de nuestro cuerpo también mueren. Es por eso que una persona que ha sufrido de una muerte cerebral es una persona que se considera muerta, es una persona muerta. Nosotros hemos visto casos o videos inclusive donde la persona se dice que tiene muerte cerebral, llegan los familiares a ver y se ve como que la persona está respirando, ¿no? Se le ve el pecho como sube y baja, se ve la persona con buen color, tiene temperatura, parece que está viva, parece que está dormida, ¿no? Pero lo que sucede es que está conectada a un aparato que hace que los pulmones bomben el aire al corazón, y el corazón a su vez la sangre oxigenada al cuerpo. Entonces, si el corazón está latiendo porque está recibiendo oxígeno, hace que toda la sangre irrigue oxígeno y nuestras células del cuerpo están todavía vivas. Entonces aquí es donde viene la confusión. La persona está muerta, pero sus células, sus órganos y sus tejidos están vivos todavía. A nivel celular, tienen oxígeno, están vivas. Hay vida en el cuerpo, sí hay vida en el cuerpo, pero la persona está muerta. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. El paciente se conecta a un ventilador que provee oxígeno al corazón. Mientras éste tenga oxígeno, seguirá latiendo, aunque el encéfalo esté muerto, ya que el corazón no es más que una bomba automática, sin conexión alguna al cerebro. Una vez que el ventilador se apague, el corazón, sin oxígeno, dejará de latir. Existen pruebas clínicas que determinan la muerte encefálica, así como pruebas tomográficas que muestran la ausencia de flujo sanguíneo en el cerebro. Aquí esto es una tomografía, estos que están aquí son los vasos sanguíneos de una persona que está viva. Entonces la sangre está fluyendo en el cerebro de una persona viva. Una persona que ha tenido muerte cerebral se ve de esta forma. Muestran la ausencia de flujo sanguíneo en el cerebro. Entonces la sangre ha dejado de irrigar el cerebro. Entonces el cerebro está muerto, ¿no? Igual que el tronco encefálico. Otra es la parte que tiene que ver con las respuestas eléctricas. Ustedes han escuchado hablar de las neuronas, cómo se conectan unas con otras. Se llama sinapsis, son las conexiones que hacen las neuronas. A eso se le llama, es una respuesta eléctrica, ¿no? Cuando el cerebro deja de tener ese tipo de conexiones, también se considera un cerebro que ha muerto, ¿no? Ya no hay sinapsis, ya no hay conexiones, ¿no? Entonces, de forma gráfica se vería similar a esto. Conclusión, la persona que ha sufrido una muerte encefálica es una persona que ha muerto, y es válido, es lícito que se mantengan sus tejidos, sus órganos y sus células vivas con el objeto de poder extraerlos mientras estén vivos esos tejidos y usarlos para trasplante. Entonces, ¿hasta ahorita hay alguna duda? ¿Alguna duda? Seguro. Yo voy a platicar de algunas de las dudas que algunas personas me han comentado, por si ustedes las tenían también. Por ejemplo, ahorita Jonathan me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, si tú donas, pues te pueden enterrar, puedes tener un velorio o un funeral. O sea, a lo mejor una persona se puede imaginar que si es un donador, te van a sacar el pulmón, los corazones, y te van a dejar abierto, ¿verdad? Y te van a poner ahí en la caja. Pues no. O sea, la respuesta es sí puedes donar. Van a sacar tus órganos, los van a extraer para poderlos usar para donación, y van a cerrar al cadáver para que pueda tener un funeral y una sepultura.
adentro de él ya no va a estar su corazón, sino un corazón o sus órganos, pero no la persona que está siendo velada no está abierta y los familiares no lo ven abierto, ¿no? Por ahí también me hicieron otra pregunta acerca de esta fue un poco más compleja. ¿Qué va a pasar si donas tus órganos? ¿No vas a resucitar? ¿Ya? Cuando viene el juicio final. Es un poco más compleja porque obviamente nadie sabe acerca de eso con certeza, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero sería equivalente a decir, si a lo mejor tienes un accidente y Dios no lo quiera, o no sé, un tiburón te comió, ¿verdad? Ya no quedó nada de ti, ¿no vas a resucitar? Pues sí, si te ganaste el cielo, sí vas a resucitar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues Dios lo va a hacer, porque Dios lo puede hacer todo, ¿no? De hecho, pues la persona, el cadáver que está ahí en una caja después de algunos días, pues ya se hace huesos, ¿verdad? Ya no tiene cuernos, entonces ni modo que va a resucitar como una calaca ahí, ¿no? De alguna forma, Dios va a hacer que nuestro cuerpo glorificado resucite. Como dice no recuerdo la versión, dice, el mar entregará a sus muertos. Entonces, no quiere decir que van a salir unos muertos, van a salir las personas que se ahogaron ahí, cómo se ahogaron. Oh, eso está interesante. Pues eso es lo que yo... Se entiende, no van a salir así todos sí, como zombies, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo imaginar es como lo dicen las escrituras, por ejemplo, la transfiguración de Jesús. Ahí tenía un cuerpo como lo tenían en el cielo, glorificado, ¿no? Y no lo reconocían sus discípulos, no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque no era su cuerpo como lo conocían. Entonces, quizás sea un cuerpo así el de nosotros cuando resucitemos, ¿no? Va a ser un cuerpo perfecto. Entonces, esa fue la respuesta que le di a esta persona. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, ¿no? Yo les puse ahí una hojita de registro para donación en caso de que ustedes quieran registrarse. Yo llevaría su forma al correo, los voy a meter en un sobre y los voy a poner a la organización que recibe el registro, que se llama Life Northwest, aquí en Washington. Pero si ustedes no están seguros, pueden hacerlo después por internet. O si ya tienen en su licencia de conducir, también pueden especificar, ¿no? Si ustedes quieren esta hojita, me la pueden dejar aquí y yo la llevo con mucho gusto al Northwest Life Center. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Traumas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Okay. Ahí hay donitas afuera por si quieren. Pueden llevarse varias donitas. Nada más